Muy buenos días familia, Dios los bendiga a todos. Hoy es domingo 11 de abril y esta mañana quiero compartir una corta meditación sobre Marcos 1:35 y voy a hacer lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. Nuestro Señor Jesús, el Dios encarnado, en su hipostática que contaba con una doble naturaleza, 100% Dios, 100% hombre. Buscó tiempo a solas con Dios, buscó la soledad para discernir la voluntad de Dios, para afinar la voluntad de Dios y escapar las demandas ministeriales. Y toda esta semana yo estaba haciendo un análisis de las anomalías que siguen ocurriendo en la iglesia de Cristo. Simplemente los abusos que han salido a la luz de Ravi Zachariah no han sido un hipo o un exabrupto aislado. Ha sucedido en medio de múltiples alegaciones de más abusos en todo el mundo occidental. Abusos de naturaleza sexual, corrupción sin precedente, nepotismo, abuso de poder, entre otras cosas. Y uno se pregunta, ¿qué está pasando, Señor? Ya no es un problema aislado. Este es un problema sistemático. Y no podemos meter la cabeza en un hueco como hacen las avestruces. Tenemos que pensar, analizar, discernir la voz de Dios y decir, Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Y por qué está pasando esto? Y en toda esta semana, buscando las fuentes que nos han llevado, que han desembocado a esta situación de la iglesia, pues llegué a la conclusión que nosotros perdimos la manija entre los años 90, 80, porque fue en esa década donde muchos optaron por ofrecer un evangelio atractivo, ¿verdad? Un evangelio sin mención al pecado, ofrecieron una cruz fácil de llevar, empacaron a Cristo y lo comercializaron como tu mejor amigo, un Cristo amigable, pero desvestido de sus demandas para sus discípulos. Y con el tiempo, este Cristo bíblico que nosotros hemos predicado desapareció de los púlpitos y sobre todo desapareció de la vida de los líderes que predican en esos púlpitos. Antes de los 90 se puso énfasis en la ortodoxia, en la doctrina correcta. En los 90 se perdió todo énfasis de la fase complementaria, que es la ortopraxis, que es la aplicación de la ortodoxia. Se publicaron miles de libros cristianos, en inglés y en español, libros que te dicen cómo bajar de peso durante el ayuno, cómo bajar la gloria de Dios, cómo llegar. Todos los libros que te dicen cómo vivir, cómo comer, cómo debes lucir como cristiano, cómo desatar la gloria de Dios. Y nació un falso evangelio en medio de este nuevo approach. Salió el evangelio falso de la prosperidad, con malas costumbres, el declarar y atar. Nacieron las mega iglesias y aparecieron los famosos televangelistas, que como un cáncer siguen azotando la iglesia del Señor. Exprimieron antes y siguen exprimiendo a muchos de cada dólar. Los millones de personas que en busca de alivio, esperanza, les mandan dinero. Y por eso digo, lo de Ravi no ha sido un abrupto, ha pasado en medio de todas esas cosas. En los 90 la iglesia experimentó una profunda división, una fragmentación y sin precedente en la historia. Las grandes denominaciones se dividieron en grupos y al dividirse y fragmentarse en tantos grupitos, se perdió la formación espiritual de todos los líderes. Y surgió una nueva generación sin formación espiritual. Y hoy estamos cosechando lo que estos hombres han sembrado, con malas enseñanzas, medias doctrinas y énfasis en otras cosas, pero no en énfasis en el Cristo crucificado ni resucitado.
Ahora lo común es la corrupción, la discordia conducta sexual de muchos, su fluidez económica como muestra de que Dios los está bendiciendo y ellos cuentan con un favor de Dios. Y estos líderes, en su gran mayoría, quisieron crear un nuevo modelo de la iglesia. Un modelo que no ofenda a la gente. Absorbieron todas las causas sociales en el nombre de tolerancia y amor. Intentaron sobrecontextualizar, en otras palabras, recrear lo que la Iglesia Católica había hecho en las Américas. El sincretismo, la absorción de costumbres paganas con nombres cristianos. Ahora en nuestras iglesias, pues, usted puede ir, yo no sé a qué iglesia esté más cerca, usted puede encontrar banderas, usted puede encontrar gente danzando y otras costumbres. Se hace de todo y con todo. Muchos parecen un culto de rock, con vapor, con luces. Parece que usted está en un concierto. Pero el Cristo crucificado y resucitado, de Él ya no se predica. Y este es un modelo fracasado, roto. La Iglesia Católica lo intentó durante la colonización de las Américas y hoy sabemos los frutos, ¿verdad? Entonces, todo líder, sin importar tu vida espiritual y tu formación, todos somos afectados tóxicamente en nuestro espíritu por el culto a la personalidad. Y si no buscamos disciplinas de la virtud para contrarrestar esto, pues todas estas cosas se van a manifestar. Como ejemplo, la experiencia de Jesús en Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. Y esta es una disciplina prácticamente perdida. Porque la disciplina de crear un espacio donde usted sale de su rutina, donde usted escapa los ruidos, donde usted escapa los medios sociales, donde usted apaga el teléfono, las demandas de la vida, y usted solamente decide escuchar del Señor, afinar la voluntad de Dios y dejar que Él nos muestre nuestras falencias. ¿Por qué le digo esto? Porque Jesús, cuando empezó su ministerio, pues fueron precedidos por 40 días de soledad. Tuvo 40 noches y 40 días en el desierto. Eso nos lo dice Mateo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Claro está, el enemigo siempre está ahí para tentarte. Nosotros necesitamos pasar por ese proceso formativo de la soledad, porque es ahí donde el Señor nos muestra cuál es nuestra debilidad. El enemigo tentó a Jesús con su necesidad existencial de comer. No hay ningún pecado en comer. Y en el versículo 3 dice, acercándose el tentador, le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. En otras palabras, usa el poder que Dios te ha dado, tu poder como Dios, y haz que esto se convierta en pan. Usar el poder de Dios fuera de la voluntad de Dios. Y Jesús correctamente, con la palabra, le dice, escrito está. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y este fue el primer golpe que recibió el diablo. Cambiando de fórmula en el segundo round, en el versículo 5, le dice entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, sus ángeles te encomendarán y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Si eres el hijo de Dios, pruébame que eres el hijo de Dios. Exhibe poder fuera de la voluntad de Dios. Y correctamente Jesús, con la palabra, lo rechaza. También está escrito, dijo Jesús, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces el diablo, en el tercer round, después de pensar, después de estar sorprendido,
Dice, este no es un hombre común. Yo conozco a todos los hombres, yo sé por dónde entrarles. Dice, lo voy a tentar con otra cosa. Y en el versículo 8, dice otra vez, el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Yo sé que has venido a reinar. ¿Para qué vas a sufrir? ¿Para qué vas a pasar por la vía dolorosa? No hay necesidad de cruz. Adórame y yo te lo doy. Y Jesús correctamente le dijo, vete, Satanás, porque escrito está. No que otros dicen, dice, escrito está. Está citando directamente las Escrituras. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Cuál es mi punto? Que la soledad es formativa espiritualmente. Y todos los que son llamados de Dios saben que eventualmente uno va a pasar por ese proceso o procesos donde el Espíritu penetra profundamente y hace su obra quirúrgica, capacitadora en nuestras vidas. Es en la soledad donde nosotros enfrentamos nuestros cucos, nuestras falencias. Es en la soledad donde el Espíritu saca a flote los motivos escondidos, nuestras compulsiones. Como segundo ejemplo, voy a citar a otro gran hombre, Elías. El profeta Elías, después de su triunfo sobre los falsos profetas, después de que oró e hizo que descendiera fuego sobre un altar que había sido mojado con baldes de agua, vio la manifestación poderosa de Dios. Sacrificaron a los falsos profetas. ¡Qué triunfo! Pero la reina Jezabel, rabiosa, le dijo, si tú estás vivo mañana, es porque Dios es grande. Y Elías huyó hacia el desierto. Y en el desierto él deseó la muerte. Dice, Señor, ya acabé, ya no me necesitas más, por favor, llévame. En otras palabras, él padecía de ciertas cosas. Dios lo había usado grandemente. Y Dios necesitaba tratar con estas cosas. Pero no lo necesitaba activo. Lo necesitaba como en un proceso de anestesia. Todos los que han pasado por una operación saben que antes de una operación quirúrgica, a uno lo anestesian. Eso, el Señor necesita anestesiarnos. Remover esas cosas. Remover nuestras ansiedades, nuestros problemas, para nosotros poder escuchar. Y mandó un ángel, lo alimentó y le dijo, este es el camino, vas a caminar 40 días hasta el monte de Horeb. Y dice que estando en la cueva, está en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 11 en adelante. Entonces él dijo, sal, hablando de Dios, y ponte en el monte delante del Señor. Y aquí que el Señor pasaba. Un grande, poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto. Pero el Señor no estaba en el terremoto. Elías, que había orado para que Dios manifieste su poder y su gloria, para que descienda fuego del cielo, tenía ciertos conceptos divinos. Y Dios le estaba mostrando que sus conceptos no eran completos. Al igual nosotros, tenemos muchos conceptos del poder de Dios, conceptos teológicos. Y ninguno lo tiene completamente figurado. Todos estamos en un proceso de aprendimiento. No hemos llegado a un plató de conocimiento, a un pedestal. Jamás. Uno siempre aprende en la vida. Y Dios estaba tratando con un hombre que él había usado. Pero este hombre tenía falencias. Huyó ante la persecución y deseó la muerte. Pasó de la alegría a la depresión. Y hay muchos que alegan por ahí, pues que él padecía de una enfermedad que ahora tiene nombre y es bien común, que era bipolar. Y Dios necesitaba tratar con eso, mostrarle a él que Dios no estaba en la bulla, que Dios no estaba en el poderoso viento ni en el terremoto. El próximo versículo dice, después del terremoto un fuego. Pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, el susurro de una brisa apacible. Ahí es donde estaba Dios.
en una brisa apacible. Y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada a la cueva. Y he aquí una voz a él y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Dios estaba enfrentando a Elías con sus cucos, con sus falencias, con sus debilidades, cosas que nosotros no vemos normalmente por los oficios y las demandas de la vida. Pero todo hombre de Dios tiene que pasar por estas etapas de crecimiento. Particularmente, yo, desde que tengo uso de razón, siempre he tenido un hueco en el corazón. Ese sentimiento enorme de sentirme solo, aun cuando estoy rodeado de mucha gente. No sé por qué está ahí, pero está ahí. Entonces, yo aprendí con el tiempo a mantenerme ocupado, a competir, a triunfar. Ese es mi mecanismo de defensa. Y aprendí a evitar la soledad a toda costa. Y después de 3 semanas duras luchando contra el COVID, y déjame decirle, hermano, si a usted le han dicho que el COVID es solamente una gripe, ellos no saben lo que están hablando. Claro está, uno entiende que cada uno reacciona diferente a este virus, pero particularmente para este servidor, fueron semanas difíciles, donde incluso me encomendé al Señor porque no sabía si me iba a despertar en una ocasión. Pero después de 3 semanas y unos viajes familiares, pues me tocó una semana donde estaba prácticamente en soledad. Y ustedes saben que el COVID a muchas personas les afecta el sistema nervioso. Durante el COVID yo experimenté episodios de ansiedad. Y solamente al pensar que iba a estar solo por una semana, eso amplificó ese sentimiento de soledad. Entonces, decía, bueno, Señor, ¿qué voy a hacer? Se ha presentado así la situación. ¿Tú sabes cuál es mi cuco? No puedo ocuparme mucho. Estoy trabajando desde la casa. ¿Cómo le voy a hacer? Para los que no saben, este sentimiento es un sentimiento abrumador, que se te aprieta el pecho, donde la respiración se hace difícil y uno tiene la sensación de salir corriendo. Y yo dije, bueno, tengo que enfrentar mis cucos. No puedo correr toda una vida. Estoy muy familiarizado con las disciplinas de la fe, pero este es algo que necesito enfrentar ya y ahora. Y dejé que la soledad me golpee. Experimenté su aguijón. Y me agarré de mi Biblia. Dije, bueno, Jesús usa la Biblia, yo uso mi Biblia. Y me acordé de una vieja disciplina que aprendí en el seminario. Se llamaba Lectio Divina en latín, lectura divina. Y es la disciplina de leer la palabra a voz alta y respirar con cada palabra, creando unos ritmos divinos. Y abrí mi Biblia, en uno de mis salmos favoritos, Salmo 43:4. Y dice, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues aún he de alabarte. Salvación mía y Dios mío. Dije, bueno, Señor, qué buena es tu palabra. Me fortaleció. Pero sentí en mi espíritu, falta algo más. Y me acordé de esos viejos coritos pentecostales. Aquellos coritos que aprendí en la iglesia con mi primer pastor, el reverendo Rolando Gómez, que en paz descanse. Y me puse a cantar esos coritos viejos que aprendí. Y paulatinamente, esta sensación abrumadora se dio paso. Había terminado la batalla. Me sentí anestesiado. Dije, bueno, Señor, te doy gracias. No he tomado ninguna pastilla. No tomé serotonina.
No he salido corriendo, no he buscado compañía, enfrenté mi cuco. Entonces el Espíritu de Dios, quirúrgicamente, me mostró mis falencias, mi orgullo, mi espíritu autosuficiente, me ayudó a discernir su voz, porque uno está rodeado de tantas opiniones, uno escucha tantas voces. Primera de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Esa es una disciplina que ya se ha perdido. Hoy ya no se prueba los espíritus. Se escucha todo y a todos, menos la palabra de Dios. Y por eso estamos en ese estado donde nosotros estamos. Y el Espíritu me ayudó a reenfocarme. Me ayudó a enfrentar mis miedos y mis falencias. Tal como lo experimentó Isaías. El Señor no estaba en el terremoto. El Señor no estaba en el fuego. El Señor no estaba en ese viento fuerte, sino en un susurro de paz. Y como conclusión, fíjese, no importa cuánto tiempo tú lleves en la iglesia. Puedes llevar décadas, puedes ser un veterano de la palabra. Pero nunca es tarde para incorporar disciplinas formativas de la fe. Acuérdense, tenemos toda una generación de líderes y pastores, con poco o sin ninguna formación espiritual. Esto, lo que he mencionado, es formativo. Y confío que Dios es el alfarero. Deja que el Señor te forme. Deja que el Señor te quite tus impuridades. Deja que el Señor te rompa para construir algo mejor. El Salmo 32:8, que es uno de mis favoritos, dice: yo te haré saber y te enseñaré el camino que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seas como el caballo o como el mulo. O sea, en otras palabras, no seas mula. Que no tienen entendimiento, cuyos arrios incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Muchos son los dolores del impío, pero al que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Este es el tiempo en la historia. Este es tu tiempo y este es mi tiempo, donde necesitamos implementar y hacer uso de todas las disciplinas espirituales para contrarrestar toda esta nube negra que se nos ha venido encima. Y no solamente informar a la gente, sino vivir este evangelio. Tanto énfasis en la doctrina correcta, tanto énfasis en la ortodoxia. Y en el proceso se obligaron de la ortopraxis, de la aplicación de la ortodoxia. Y estas disciplinas nos ayudan y nos enfocan. Soy decidido, de aquí en adelante, voy a hacer una serie de videos son bastantes disciplinas que nos van a permitir adorar, abrirnos a Dios, abandonar nuestra falsa identidad. Hay muchos que viven como que si no fuesen hijos de Dios. Nos va a ayudar a compartir la vida con otros. Hay que dejar de ser individualistas. Nos va a ayudar a escuchar la voz de Dios y a encarnar el amor de Cristo con los seres que nos rodean, sobre todo orar. Y los dejo con el salmo que recito: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Espero que el Señor los bendiga grandemente y espero que todos retornemos a lo básico de la fe, a lo que funciona. Dios los bendiga a todos.